Bueno, muy buenas noches. Este es el video de sustentación de la tarea número 2 de Física General. Mi nombre es Diego Alejandro Rincón Maecha. Estoy cursando Ingeniería Electrónica en tercer semestre. Eh, entonces, aquí comenzamos. Vamos al ejercicio número 4, construcción, análisis de gráficas en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento eh, uniforme acelerado. Entonces, vamos acá a ingresar entonces al simulador. Aquí pues ya como tal pues lo tengo abierto en el laboratorio de la UNAT. Em, Como tal acá pues lo que explicaban sobre el manejo de los elementos. Y bueno, acá vamos a la instrucción 2 donde dicen que se ajusten los deslizadores a los valores de posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Entonces, acá indica que la posición inicial debe ser de 0,0 metros. La velocidad inicial indica que toca tomar el último dígito del número de documento. En este caso, el mío termina en 46, o sea, tomo el número 6 y yo le puse entonces el valor de 6,6. La aceleración inicial, pues como digo, pues es 0,0. Entonces, pues aquí ya había hecho como tal por la captura de pantalla de la animación. Vamos a volver a realizarla. Aquí está como tal pues ya cuadrado en 0,6, la distancia es 0 metros y la aceleración en 0,0. Entonces aquí le damos play. Ahí dejamos que pasen los segundos. Por defecto, pues ya sabemos que se pausan en el segundo 11. Los datos que botan es hasta el segundo 10. Entonces, como tal, pues acá podemos evidenciar que a medida que pasa el tiempo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, la velocidad es constante, o sea, la velocidad se mantiene en el de 0, 6,6, 6,6, 6,6. Eh, Como tal, pues la distancia si se mantiene también constante referente en el tiempo. Es decir, que si en el primer segundo avanzó 6,6, en el segundo número 2 va a avanzar el doble, o sea, es decir, 13,2. Y 13,2 sumado 6,6 va a dar 19,8. Y 19,8 sumado 6,6 va a dar 26,4. Y así sucesivamente. Es decir, que como tal, eh, las distancias son iguales en tiempos iguales, como bien lo mencionaba el tutor en el último CIPAS. Entonces aquí pues ya coloqué como tal la captura de pantalla y aquí ya hice pues como tal las gráficas en MATLAB. Y vamos pues como tal a hacerlas. Aquí tengo como tal la tabla, las tablas y vamos a observar las gráficas, donde vemos que la distancia con el tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme, como les decía, pues se mantiene. Simplemente se va sumando y se va sumando y se va sumando y se va sumando a medida que va avanzando pues como tal el tiempo. Ahora, referente a la velocidad versus el tiempo, la velocidad es constante. A medida que va avanzando el tiempo, la velocidad simplemente no cambia, ya que pues no existe una aceleración. Y esto es un efecto que pasa en el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí como tal, pues es una línea horizontal, donde pues nunca cambia como tal el 6,6 que yo puse en cuanto a la velocidad. Y aquí la aceleración versus el tiempo, pues como tal también es una línea horizontal que tampoco cambia, puesto que la aceleración es de cero. Entonces siempre va a ser cero. Ahora, referente al movimiento uniforme acelerado, aquí tengo como tal también el pantallazo. Yo escogí el
número 4.8. Entonces aquí vamos a hacer la simulación 4.8, 4.7, 4.9, 4.8, con la velocidad de 6.6 y la distancia de 0 metros. Entonces, como tal, acá pues le damos a hacer la simulación. Y acá vemos que a medida que va pasando el tiempo, la distancia que recorre ya deja de ser, digamos, una constante, sino que va cambiando y va haciéndose totalmente diferente a como se veía en el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad también deja de ser la misma, ya que se coloca una aceleración y también de igual manera deja de ser una constante referente al tiempo. Entonces aquí podemos mirar las gráficas y vemos que va a ser diferentes a las del movimiento rectilíneo uniforme. Acá colocando 4.8 metros por segundo cuadrado, tenemos una gráfica de distancia versus tiempo en la que deja de ser una línea recta y se convierte básicamente en una parábola o en una línea con curva. Aquí en la gráfica de velocidad versus tiempo ya deja de ser una línea horizontal con una velocidad constante y se convierte en una línea recta con una pendiente. Y en la gráfica número 3, la aceleración versus tiempo, pues sigue siendo una línea horizontal, pero ya digamos que con un valor de 4.8, pero que a pesar de que corra el tiempo, pues va a seguir siendo un valor constante. Entonces, dentro de la interpretación de resultados dado al anterior, puede pues dar como resultado que referente a la distancia versus el tiempo sin aceleración, la distancia recorrida es constante. Como yo mencionaba, pues simplemente se va sumando y se va sumando y es igual a medida que pasa el tiempo. Dentro de la gráfica de velocidad versus tiempo sin aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, puesto que no varía eh, con el puesto que no varía con respecto al tiempo. Y la gráfica es totalmente horizontal, como lo vimos anteriormente. Y en la aceleración versus el tiempo, pues no hay ningún cambio, ya que pues la aceleración es cero y la gráfica es totalmente horizontal, arrancando desde cero. En el movimiento uniforme acelerado, la distancia recorrida varía y no es constante como si lo era en el movimiento rectilíneo uniforme y deja de ser una línea recta para convertirse en una línea curva o en una parábola. En la velocidad versus el tiempo con aceleración, la velocidad no es constante y varía bastante a medida que avanza el tiempo. Ya deja de ser la misma velocidad y se convierte en una velocidad totalmente diferente a medida que van avanzando los segundos. La aceleración versus el tiempo con aceleración sigue siendo pues una línea constante, una línea horizontal, pero digamos que ya esta vez con un valor. Entonces aquí las preguntas que dicen en el ítem es cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características del movimiento. Entonces, se puede diferenciar en que en un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de distancia versus tiempo es una línea recta con una pendiente, mientras que en un movimiento uniforme acelerado, la gráfica de distancia versus tiempo es una parábola. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal recta, donde la velocidad es constante, mientras que en un movimiento uniforme acelerado, la velocidad cambia y ya deja de ser una línea horizontal a volverse una línea recta con pendiente. Y respecto a la gráfica de aceleración versus tiempo, esta sí digamos que se diferencian simplemente por los valores que se dan. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Lo que sucede es que cuando la aceleración es cero, pues la velocidad va a ser una constante referente al tiempo. Es decir, que va a pasar lo mismo que en la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme.
es decir, que la velocidad no va a cambiar y siempre la gráfica va a ser de manera horizontal. Y en el literal C, que representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo, en cada caso, entonces, en una gráfica donde el eje vertical representa la velocidad y el eje horizontal representa el tiempo, como en las gráficas que vimos anteriormente, si el objeto se mueve a una velocidad constante, como en un movimiento rectilíneo uniforme, pues el área bajo la curva será como la de un rectángulo. Entonces, ¿esto qué indica? Que la velocidad multiplicada por el tiempo, pues nos indicará un desplazamiento, es lo que indica como tal esa área. Es un desplazamiento a lo largo del tiempo. Entonces, como tal, pues es una distancia. Otra cosa que yo, digamos, me pareció pues muy curioso y quise, digamos, acotarlo acá, es que también, al ser pues una línea horizontal en el movimiento rectilíneo uniforme, el ángulo de la pendiente es cero, mientras que en la gráfica de velocidad versus tiempo, en un movimiento uniforme acelerado, al ser una línea recta con pendiente, el ángulo de la recta va a ser un ángulo mayor a cero. Y pues como tal, pues este es el video de sustentación de la tarea 2 de física general. Y muchísimas gracias.